fui la única mexicana del grupo de trabajo 1 y la única de Centroamérica. Sí, bueno, en realidad no me sorprende. Bueno, además es complicado separar, o sea, no, hablar de cambio climático y no hablar de política es complicado. Creo que el IPCC ha tratado de hacerlo y eso es una de las cosas que muchos autores hemos criticado. O sea, es de Naciones Unidas, tiene que ser democrático. Permanecer neutral es tomar una posición, es tomar la posición de no hacer nada, de dejar y quedarse como espectador y ver cómo pasan las cosas. Entonces, desgraciadamente, separar cambio climático o el tema de cambio climático, de crisis climática, de la política es complicado porque se tiene que hablar de justicia social, se tiene que hablar de justicia ambiental y eso no se puede hacer sin tocar la parte política. Entiendo que no se pueda decir ciertos nombres, pero en general sí necesitamos voluntad política. Buenas noches, amigos. Estamos en otra emisión de Global Warming for Miami, GW for Miami. En este espacio que hoy tenemos una invitada especial desde México y vamos a presentarla cuanto antes porque realmente hay mucho que discutir, como siempre en este espacio, y el tiempo va a escasear para todo lo que queremos conversar. La invitada de hoy es la climatóloga Ruth Cerezo Mota, que tiene una licenciatura en Oceanología de la Universidad Autónoma de Baja California, una maestría en Oceanografía Física del CICESE y un doctorado en Ciencias Atmosféricas, Oceánicas y Planetarias de la Universidad de Oxford. Tiene un postdoctorado también en el CISAC, que es el Grupo de Estudios de Sistemas del Clima de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y otro de la Universidad de California. Del 2012 al 2013 fue profesora de la Universidad Veracruzana. En septiembre del 2014 se incorporó al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM como cátedra CONACYT y en el 2018 como investigadora de la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con modelos regionales climáticos para el estudio de eventos extremos de precipitación y variabilidad interanual de lluvia y temperatura en México. Es también autor líder del capítulo 8 del grupo de trabajo 1 del IPCC para el informe número 6. Entonces, cuanto antes vamos a comenzar, vamos a abrir las cámaras y los micrófonos y vamos a comenzar la entrevista porque realmente tenemos tantas cosas que conversar. Primero, bueno, bienvenida, un saludo, un abrazo más que otra cosa. Y bueno, felicidades porque realmente ser parte del IPCC le brinda a usted la posibilidad de ser una persona que está participando en uno de los procesos más importantes que ocurren actualmente en el planeta, que es precisamente tener una idea de cómo va a ser el futuro de la Tierra, el futuro de la atmósfera y el futuro de nuestros hijos y nietos, ¿no? Así que nada, buenas noches y gracias por participar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, vamos a comenzar con las preguntas más clásicas, ¿no? Por favor, ¿cómo es que usted llega a ser lo que es hoy? Pues desde muy chica sabía que quería estudiar oceanología. Bueno, en realidad porque el hermano de una amiga estudió eso y fue como, oh, quiero estudiar eso. Pero realmente lo que hizo el cambio en mi vida fue en mi maestría. Empecé a trabajar con eventos de lluvia. Me encantó. La lluvia es un proceso y un fenómeno muy complejo que nosotros, o bueno, yo antes de estudiarlo asumía que tenías una nube, ¿no? Pachoncita, llovía, pluf, bravo. Y la verdad es que no, se requieren un montón de cosas. Por eso es tan difícil la predicción de la lluvia, porque son procesos muy complejos que tienen escalas, intervención de escalas de otros fenómenos. Entonces es como súper difícil de resolver, pero súper interesante. Y entonces eso fue lo que a mí me llevó después a estudiar mi doctorado en el tema que lo estudié. Y bueno, cuando yo me vengo a vivir, yo vivo ahora en Yucatán desde hace 10 años, este mes cumplí 10 años aquí en Yucatán. Descubrí lo que era el calor de a de veras. Entonces también empecé a estudiar pues, los eventos extremos de temperatura, las olas de calor, que en Yucatán son más o menos comunes, pero no como han ocurrido en los últimos años, por ejemplo. Y después, en el 2018, se abre la convocatoria para participar en el IPCC, en el sexto ciclo, que ya terminó, y ahorita, de hecho, está empezando el séptimo ciclo. Yo pues mando mi documentación, ¿no? Los que trabajan en el IPCC nos voluntariamos, no recibimos ningún pago para ser parte del IPCC. Y pues el IPCC me brinda
la plataforma para empezar a dar pláticas de divulgación, entrevistas sobre este tema. Yo me comprometí a mí misma a cualquier plataforma que se me permitiera hablar de cambio climático, lo iba a hacer. Y pues de ahí que te agradezca muchísimo que estemos hablando de este tema, porque pues siempre es importante de hablar de los temas duros, siempre basados en ciencia. Muy importante. Y precisamente has tocado un tema que quería preguntarte, o sea, porque la mayoría de las personas oyen hablar sobre el IPCC y no tienen idea de cómo es el proceso que lleva para entrar, ni si ustedes reciben remuneración monetaria por el trabajo que se hace. Es algo importante porque quiero que las personas entiendan que trabajar para el IPCC no es algo que, vamos a decir, es remunerado en todos los sentidos que las personas están acostumbrados, sino que precisamente tiene más bien un sentido totalmente, ¿cómo decir? Bueno, dígalo usted, cómo es trabajar para el IPCC y participar en un informe que denota el estado actual de la atmósfera y del nivel de la crisis planetaria? Bueno, ¿cómo funciona? Sí, o sea, primera, quiero dejar muy en claro, nadie recibe remuneración, no te llevamos una agenda, nadie nos paga, no tenemos sponsor, no decimos lo que decimos porque alguien nos pagó para hacerlo, no nos pagan absolutamente nada. Eh, ¿Cómo es? Se abren una convocatoria. Les decía que ahorita, o sea, ya terminamos el sexto ciclo, que fue en el que yo participé, y ahorita está la convocatoria del séptimo ciclo. Entonces, lo que hace el IPCC es convocar a todos los investigadores de diferentes perspectivas. Yo les decía, yo trabajo a la parte como física de por qué llueve, cómo llueve, dónde llueve, por qué hay extremos, por qué hay sequías, o bueno, las olas de calor porque están ocurriendo y cosas así. Pero pues también hay gente desde la perspectiva social, ¿no? Es como el impacto de estos eventos extremos, por ejemplo, en la sociedad o en los recursos hídricos, en la economía, en la electricidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cambio climático, ¿no? Entra en sus reportes del IPCC. Entonces se hacen estas convocatorias y quien quiera participar, básicamente lo que haces es llenar un formulario, ya en algún momento se diseña al inicio del ciclo, que es justo ahorita están convocando para que se diseñe el índice del reporte. Entonces, cuántos capítulos y el nombre de cada capítulo, y eso es básicamente todo lo que sabes en una primera instancia. Entonces, yo, por ejemplo, en este ciclo que ya terminó, para el grupo de trabajo 1, había un capítulo que se llama Los cambios en el ciclo del agua. Pues como yo trabajo con lluvia, ya he trabajado con ese tema por ya muchos años, pues yo dije, bueno, pues esto es lo que yo sé, mando mi currículum para que vean que yo he publicado, que tengo un doctorado en tal, que tengo experiencia en tal. Y entonces esas solicitudes se van a los puntos focales de cada gobierno, depende de cada país. Y los puntos focales lo que hacen es reenviar, ¿no? Colectar toda esta información, estas solicitudes, y las mandan eventualmente al buró del IPCC. El IPCC está dividido en 3 grupos de trabajo. Cada grupo pues recibe sus solicitudes y escogen en base a, pues sí, ¿no? Tu experiencia comprobable, qué tan alineado en efecto está tu experiencia con ese tema que dices saber. Tratan de que haya un balance de género, hombre-mujer, no se ha logrado. El grupo de trabajo 1, por ejemplo, el 30% fuimos mujeres y el 70% hombres, entonces pues todavía estamos lejos de la paridad de género. También se procura que haya una distribución más o menos equitativa entre todos geográficamente, ¿no? Que no, por ejemplo, predominen puros autores de Estados Unidos y de Europa, porque lo que se quiere, pues, es la inclusión de perspectivas diferentes, ¿no? Aunque todos estudiemos metodologías similares, pues es bien diferentes los fenómenos, cómo impactan localmente. No es lo mismo un incendio en México que un incendio en Alemania, ¿no? Las consecuencias no son las mismas, la capacidad de recuperarse no es la misma. Entonces, que haya distribución geográfica, que haya también un poco de balance entre gente que ya ha pasado por el IPCC y tiene experiencia y gente que en mi caso, que nunca haya participado en el IPCC, ¿no? Entonces, más o menos así es como hacen la selección de los autores. De cientos de solicitudes que recibe el IPCC, por ejemplo, para el grupo de trabajo, creo que eran 900 personas mandaron sus currículums y solicitudes. El IPCC seleccionó a 264 autores, entre ellos pues quedé yo por parte de México. Y luego pues se hace esta revisión bibliográfica de toda la evidencia científica que existe sobre cambio climático en temas específicos. Es un proceso de más o menos 3 años, tomó un poco más porque nos tocó el COVID.
Se hacen revisiones, o sea, hay gente que revisa el trabajo que nosotros estamos haciendo y al final, pues lo que se genera, te quería enseñar, te mencionaba que son 3 grupos de trabajo, cada grupo de trabajo genera documentos de este tamaño. Wow, De hecho, son 2 tomos, por cada grupo de trabajo son 2 tomos. wow. ¿Cuántas Somos buenos páginas para tiene? hacer ejercicio. Bueno, de estos librotes, después se va destilando la información, porque esto es como toda la evidencia científica, ¿no? Que hay hasta el momento. Y entonces lo que se quiere es llegar a este documento, que es el resumen para tomadores de decisiones. Es un documento de 40 páginas, la mitad es texto, la mitad son gráficas. Todo esto está disponible en la página del IPCC, se puede descargar. Este último documento está en los idiomas oficiales de Naciones Unidas, se puede descargar en el idioma que pues, uno hable. Y la idea es que está muy resumido para que precisamente los tomadores de decisiones a cualquier nivel, estatal, federal, nacional, pues no tengan que leer estos librotes, porque nada, no lo van a hacer, ¿no? Entonces se genera este material muy condensado, muy platicadito, no tiene nada técnico, trae las referencias de dónde sale este mensaje. O sea, si quieres irte a la parte técnica, pues viene la referencia de dónde salió, de qué página salió, entonces tú ya puedes consultar los librotes gordotes y chutarte toda la información, pero si no, pues con esto, ¿no? Está muy condensado. Y este documento de 40 páginas, esto se va al final del ciclo de cada grupo de trabajo, se va a la plenaria de Naciones Unidas porque el IPCC es parte de Naciones Unidas y se tiene que aprobar palabra por palabra del contenido de estas 40 páginas. Y ahí es donde entra pues un poco la política, ahí es donde entra pues la notoriedad que cobra el IPCC en este último ciclo, porque es la primera vez que el primer mensaje, abriendo el documento, el primer mensaje es que es inequívoco, que es la actividad humana, que es la quema de combustibles fósiles, la que está generando la situación del aumento de temperatura y todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es la primera vez que a este nivel se llega, se puede plasmar, porque tradicionalmente muchos países boicoteaban el texto y no es que dijeran cosas, o sea, no es que negaran la verdad, pero el mensaje llegaba muy diluido o no llegaba a este nivel y es la primera vez que hay voluntad política de todas las naciones participantes de Naciones Unidas que permiten que el mensaje con el que abres esto es inequívoco, el calentamiento global es inequívoco, que este calentamiento está generado por la quema de combustibles fósiles por las actividades humanas. Entonces es lo que le da pues mucha notoriedad a este último reporte y bueno, más o menos así funciona. Una pregunta, entonces, desde que comienza el proceso hasta que se obtienen esas 40 páginas, ¿qué tiempo transcurre? O sea, al menos 3 años. 3 años, sí, en este caso fue a 4, porque les mencionaba, nosotros estábamos por entrar en la última, no recibimos ninguna remuneración, todo el trabajo se hace a distancia, se hace adicional a tu trabajo normal, o sea, yo en la UNAM y todos mis colegas que participamos en este reporte, pues tú haces tu chamba normal, por la que sí te pagan, y adicional a esto, pues está la carga del IPCC. Y cada 6 meses o 4 meses nos reuníamos todos, porque pues hay veces que necesitas tener a todo el mundo, porque tiene que haber concordancia en todo el reporte, tiene que haber coherencia, y entonces pues sí hay muchas cosas que puedes resolver virtualmente, pero reunir a 264 personas en una videollamada, pues está como de locos, ¿no? Entonces, pues nos reunimos, íbamos a reunir por una cuarta y última ocasión en Chile, ya para terminar, digamos, los últimos detalles y afinar y todo, pero ya llegó el COVID. Nos íbamos a reunir en junio del año de COVID, cuando en marzo de ese año, pues en todos lados se cierran fronteras, se cierran, ¿no? Nos mandan a home office y entonces esa última reunión ya no la pudimos tener presencial, lo que hizo que pues tuviésemos que tener muchas reuniones virtuales muy chiquitas. Fue un periodo bien complicado de trabajo. Y entonces eso hizo que se alargara casi 8 meses más la salida del reporte, porque pues era más difícil, como no podíamos estar en el mismo lugar,
coordinar todos los esfuerzos y reunir a todas las personas y llegar como a un consenso, pues era más complicado. Entonces se tuvo que hacer en reuniones virtuales en un periodo más largo de lo que si nos hubiésemos podido reunir en persona. Entonces fueron, sí, como casi 4 años por grupo de trabajo y al final lo que se quiere es cada grupo de trabajo genera este reportito de este resumen para tomadores de decisiones, pero al final lo que queremos es una síntesis que incluya los 3 grupos de trabajo. Esa síntesis salió en a marzo del año pasado y con eso se cierra el ciclo del IPCC y se empieza pues a uno nuevo, ¿no? Y eso tomó un total en total, desde que se forma, se hacen las votaciones para ver quién queda en el buró hasta que sale la síntesis, son 6 años. Wow. Wow. O sea, yo tenía idea de que era trabajo, pero no tenía idea de que era tanto trabajo. Realmente. Bueno, esto ha sido como una presentación. O sea, este es calentando los motores. Pero voy a hacer una pregunta. Usted como climatóloga, como especialista, como participante de este proceso y como persona que habita en este planeta, de las cosas que están sucediendo actualmente, o sea, de los eventos climáticos extremos y meteorológicos extremos que están sucediendo y que todos estamos viendo, ¿cuál es el futuro que usted ve para el planeta? O sea, con la experiencia que usted tiene. O sea, no estoy hablando de mi caso, que yo soy una persona relativamente normal, yo no soy un científico, yo me dedico a hablar sobre esto, pero yo no tengo el nivel de conocimiento que tienen personas como usted. Entonces, ustedes están al tanto, imagino, 4 años trabajando en un proyecto, cualquiera sería un especialista, un experto, ¿no? Entonces, me interesa su opinión con respecto de las cosas que están sucediendo. ¿Qué camino usted ve que estamos tomando? Pues lo que ya sabemos, porque hay suficiente evidencia científica, es que hoy por hoy los eventos extremos como olas de calor, estos incendios, porque los incendios son eventos como compuestos, ¿no? Necesitas que esté el ambiente seco, que tengas vientos muy intensos y que se acumule suficiente materia orgánica. Necesitas como varias cosas, varias condiciones que si ocurren al mismo tiempo, pues es como la tormenta perfecta para que tengas estos incendios que se han propagado, que han ocurrido a nivel mundial y han sido bastante devastadores, ¿no? O sequías o lluvias extremales. Hoy por hoy sabemos que ya todas las regiones del planeta han experimentado un aumento en la ocurrencia y en la intensidad de estos eventos. Sabemos también que con cada grado de temperatura que aumente la temperatura global, estos eventos no solamente van a ser más frecuentes, sino cuando ocurran van a ser más intensos. Por ejemplo, una ola de calor que hubiera sido una ola de, no sé, aquí en México, este año tuvimos un evento de ola de calor que llegó, de hecho, al suroeste de Estados Unidos. Aquí en Mérida, donde yo resido, hubo un día que se registró una temperatura de casi 50 grados en una estación meteorológica. Yucatán es muy caliente, pero no llegábamos a los 42 grados, no sobrepasábamos los 42 grados. Entonces, se hizo, de hecho, yo participé en un estudio para ver qué tanto es lo que les comentaba, ¿no? La quema de combustibles fósiles, nuestras actividades están haciendo que este evento específico que ocurrió este año ocurriese. Y en ese estudio, como se sigue una metodología muy particular, se determinó que gracias a que nosotros hemos puesto tantas emisiones, una concentración de dióxido de carbono tan alta en la que tenemos metanos y demás, esta ola de calor tuvo una probabilidad de 35 veces más que ocurriera. O sea, si no hubiésemos puesto tanto dióxido de carbono, tanto metano y otros gases de efecto invernadero, las probabilidades de que ocurrieran muy bajas. Al hacer nosotros, al aumentar las concentraciones de gases de efecto invernadero, pues este evento tiene mucho mayor probabilidad de ocurrir que si no lo hubiéramos hecho. Entonces, sí es claro que somos nosotros los que estamos generando que eventos que difícilmente hubieran ocurrido ahora estén ocurriendo. Y conforme, si seguimos esta trayectoria de aumentar la temperatura, pues cada vez van a ser más extremales, más intensos y más frecuentes y van a ocurrir en regiones donde ni siquiera esperábamos que ocurrieran. Les mencionaba que aquí en Yucatán
o te mencionaba al inicio, las olas de calor son relativamente normales. Cada año se registraba una o dos, pero duraban unos días. Esta última ola de calor de la que te estoy hablando duró 4 semanas. Estuvimos más de casi un mes o más, un poquito más de un mes, con temperaturas máximas, o sea, las del día por arriba de los 42 grados y las mínimas de 37 grados. Entonces, todo el día estaba haciendo calor, no hay un momento en que el cuerpo pueda descansar y eso pues genera problemas de salud, problemas en agricultura, mayor demanda eléctrica, entonces pues cambio climático trastoca todo, ¿no? Todo y todo está conectado. Entonces, pues eso es lo que sabemos y es lo que estamos viendo. Ya lo habíamos visto en años anteriores, pero cada año estos eventos son más intensos y están ocurriendo en regiones donde no se habían observado y para allá vamos, ¿no? Eso sí, si no hacemos nada hoy, esa va a ser nuestra normalidad, vivir en eventos, en una situación extrema. Bien, dos preguntas que van a llevar a una tercera y que, bueno, pero yo sé que la respuesta pudiera ser muy larga, pero vamos a hacerla lo más breve posible. ¿Qué proyección se tiene para los ecosistemas en los próximos años a consecuencia de este proceso? Pues en todos los ecosistemas hay pérdida importante de biodiversidad. A mayor aumento de temperatura, pues menos, como está ocurriendo tan rápido, o sea, es tanto el aumento de temperatura, o sea, no solo es cuánto está aumentando la temperatura, sino que está ocurriendo tan rápido, la mayoría de las especies, animales, flora y fauna no se están logrando adaptar y están desapareciendo, ¿no? El año antepasado salió un reporte de biodiversidad en el que se ve una pérdida de biodiversidad a nivel mundial muy importante. Estamos perdiendo más especies. Antes de que podamos identificarlas y nombrarlas y catalogarlas, ya las perdimos. Y esto pues va a mayor aumento de temperatura, pues esto se va a acelerar, ¿no? Entonces no hay ecosistema que sobreviva estos cambios tan marcados y tan rápidos que estamos viviendo. Bien, y con respecto a las personas y las ciudades, las poblaciones, ¿qué va a suceder? Pues mira, nuevamente, yo hablo mucho de lo que pasa aquí en Yucatán porque es lo que veo, ¿no? Es donde vivo, es el ambiente en el que vivo y sí vivimos un ambiente, digamos, ya extrema porque siempre pues es calor, ¿no? Ahorita estamos en verano y estamos a 30 y tantos grados. En invierno las mínimas son de 26 grados, que para mí es maravilloso, es un invierno maravilloso, pero yo me queda muy claro porque viví en Inglaterra y entonces hablar de temperaturas en invierno de 26 grados es como, no manches, ¿no? Qué calor. Entonces, ya vivimos como en el lado como ya hacia los extremos, ¿no? Y ya estamos un poquito más habituados a eso, pero el año, o sea, este año vivimos una ola de calor muy marcada de casi un mes. El año pasado también hubo una ola de calor que se extendió a todo el territorio. Las cifras oficiales fueron, por ejemplo, de 200 personas que fallecieron asociadas a este evento de olas de calor. Estas cifras oficiales normalmente tienden a subestimar porque lo que sucede en una ola de calor, por ejemplo, pues son shock térmicos, ¿no? O enfermedades gastrointestinales. Y no siempre cuando una persona llega al hospital se anota, ¿no? No sé, enfermedad gastrointestinal, complicaciones, fallecimiento y la causa asociada no siempre se estima. Y más cuando, por ejemplo, el año pasado hubo una ciudad en el norte de México que la morgue estaba a su capacidad máxima porque hubo muchos fallecimientos. Entonces, no todos los fallecimientos se asociaron con la ola de calor. Entonces, son cifras siempre subestimadas por eso o porque pues a lo mejor como también sucedió en el 2003, por ejemplo, en Francia, que hubo muchos fallecidos de la tercera edad, pues no siempre se alcanza a registrar eso porque fallecieron solitos en sus casas y entonces pues más bien se pone muerte por causas naturales y no por el evento extremo de temperatura y cosas así. Entonces son cifras subestimadas, pero pues ya estamos hablando de 200 fallecidos asociados a un evento climático, ¿no? Entonces, pues eso, digamos, pues creo que o sea, un fallecido es lamentable, 200 es escandaloso, ¿no? Entonces, y porque además son muertes previsibles, son muertes, o sea, es un evento que no debía haber ocurrido, y las ciudades claramente no están capacitadas, no están, la gente, las casas, habitaciones no están necesariamente adaptadas para estos eventos. Por ejemplo, aquí yo en Yucatán, muchas casas tienen aire acondicionado, pero
en un evento de ola de calor, toda la gente prende el aire acondicionado y no hay suficiente energía, y entonces todos nos quedamos sin aire acondicionado y no, fallecemos. Hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso a un aire acondicionado. Entonces, ¿no? Cambio que estos eventos pues también generan una desigualdad aún mayor entre los que tenemos ciertos privilegios y los que no lo tienen y tienen que sobrevivir estas condiciones y muy probablemente no lo logren sobrevivir. Entonces, mientras más intensos sean estos eventos, pues esta brecha social de disparidad, de desigualdad, pues se acrecentará también, ¿no? Bueno, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero generalmente a las personas usted le dice que hubo 200 muertos en, no sé, en México o en África, producto del calor, y las personas que viven en Miami o que viven en Nueva York, y bueno, murieron en África o murieron en América Latina, un lugar muy lejano, y no le hacen caso a la noticia si es que la escuchan, porque a veces estas noticias no llegan siquiera a los noticieros. Con respecto al problema de la ecología, pues bueno, se van a morir las mariposas, bueno, qué malo, ¿no? Y ahí siguen las personas haciendo lo que hacen el día a día. Pero cuando usted le toca el tema de la economía, se empiezan a preocupar inmediatamente. Entonces, desde su punto, yo sé que no es su especialidad, pero como persona y como especialista en el tema y que puede estar observando las cosas y haber escuchado decir muchas cosas detrás del telón, como se dice, ¿no? Cuando se discuten para preparar los informes. Con respecto al tema de la economía, ¿cómo usted ve el futuro producto de todos los impactos climáticos? Sí, bueno, cuando hablamos de eventos, por ejemplo, por un lado está una mayor demanda de electricidad, que no todos los países tienen la capacidad para aumentar su red, ¿no? De la grid eléctrica. Por otro lado, también, pues cuando se ocurren estos eventos, por ejemplo, si tenemos eventos, lluvias muy intensas, pues puede haber daño a la agricultura o incluso también el calor muy intenso, pues también se reporta pérdidas de cabezas de ganado, daños, o sea, pérdidas de cultivos. Entonces, esa seguridad hídrica, pues, perdón, seguridad alimentaria, pues ya no está garantizada. También hablamos de migraciones asociadas ya a cambio climático. Ya también hubo un reporte hace 2 años, la verdad es que ahora no recuerdo el número, pero ya había unas estimaciones. Ya de por sí hay migraciones, por, no sé, en lugares que son violentos, pues la gente tiende a irse a otros lugares que parecen más seguros, desplazamientos por guerras. Pero ahora ya no solo es por guerras, también ya hay desplazados climáticos, solo asociados a eventos climáticos. Hace 3 años, la temporada de huracanes que pegó aquí en el Atlántico, que también le tocó a Estados Unidos, por supuesto, fue súper intensa y 3 huracanes pegaron directamente en Centroamérica, regiones que no habían registrado nunca o sea, sí les pasaba cerca, había lluvias asociadas, pero no tocaban tierra en Centroamérica. Ese año hubo 3 y hubo muchas migraciones, muchos desplazados climáticos asociados a estos eventos extremos porque se destruyó su patrimonio, ¿no? En México el año pasado Otis tocó con categoría 5 como un huracán, jamás había tocado la costa del Pacífico y pues hubo muchos desplazados internos, ¿no? Que se movieron del estado de Guerrero por ejemplo, la Ciudad de México, porque perdieron todo su patrimonio y ni siquiera tienen la capacidad para volver a reconstruir de lo dañado que quedó Acapulco. Entonces, pues también, por ejemplo, las aseguradoras ahora pues la tienen más complicada, ¿no? No es que sean pobrecitos y me preocupen las aseguradoras, no me preocupan, pero pues sí lo tienen más complicado porque ya están ocurriendo eventos que no habían contemplado que iban a ocurrir y pues van a tener que pagar las pólizas. También los que quieran asegurarse, pues también las mismas aseguradoras, pues no, son bastante inteligentes y entonces ya en algunas regiones ya están haciendo cláusulas y tus primas son mucho más caras porque están esperando que haya un aumento de nivel del mar, por ejemplo. El aumento de nivel del mar es sí o sí va a pasar. ¿Qué tanto? Pues dependerá un poco de la región y dependerá de nosotros lo que hagamos ahorita para evitar que sea peor el daño. Pero pues ya las aseguradoras ya están contemplando, por otro lado, pues también esto, ¿no? Que a lo mejor la gente va a perder sus casas. Por ejemplo, allá en Miami y en Florida, la gente que tiene sus casas muy cercanas a la costa, pues el mar está aumentando y eventualmente se va a tragar a esas casas, ¿no? En México ya tenemos desplazados por eso, desplazados climáticos, una comunidad que se la tragó el mar. Las islas pequeñas donde a la gente les gusta ir a vacacionar, a Barbados, a Santo Domingo, que nos gusta ir a vacacionar, los que pueden pagar eso,
¿no? Porque pues son de lujo, pues también se las está tragando el mar, ¿no? Entonces estos paraísos vacacionales, pues ya no van a estar. Yucatán, pues una excepción, la Quintana Roo, Cancún, Cozumel, que a la gente le gusta venir a vacacionar, pues están en peligro de desaparecer, ¿no? Pues toda la infraestructura asociada, todos los negocios asociados a esa clase de turismo, pues está en bastante peligro. Entonces, sí, hablar de cambio climático no solo hay, pues pobrecitos los osos polares que se les está derritiendo su casa, o sea, no, cambio climático ya está en la puerta de todas nuestras casas, nos está afectando. Les mencionaba la ola de calor que hubo aquí el año pasado, este año, no sé si vieron las noticias, porque esto sí impactó un poco más. En Tabasco era tanto el calor, Tabasco está hacia en el Golfo de México, y se registraron temperaturas extremales muy altas, estaban cayendo muertos los monitos aulladores, así se colapsaban del calor de los árboles. Pericos también, ¿no? Hay varias comunidades de pericos salvajes, o sea, que no son de casa, no están en cautiverio, también caían así como película, ¿sabes? Del fin del mundo, esa clase de escenas ya las estamos viviendo, ¿no? Como que la realidad ya está superando la ciencia, ya, la ciencia ficción, y entonces pues hay un impacto bien fuerte y daños ya aquí en todas las regiones del mundo. Ya el cambio climático no es allá en los polos, no es allá en el 2100, es hoy aquí en nuestras casas. Entonces por eso tenemos que hablar de estos temas. Correcto. Bueno, tengo la barrita aquí atrás. Eh, bueno, le iba a hacer una pregunta. De todas las cosas que usted vio, las noticias y los resultados de los informes que recibió para preparar este resumen al final, ¿cuál fue el dato que más le impresionó? O sea, siempre debe haber algo que uno de momento dice, no puede ser, esto ya es demasiado, ¿no? ¿Ha sentido esa sensación? ¿Tiene alguna anécdota al respecto? Sí, pues en realidad cuando estábamos empezando a hacer este reporte, el sexto reporte, por supuesto que hablábamos, ya sabíamos cambio climático, ya sabíamos que en vez de combustibles fósiles estaba generando la situación en la que estamos, pero ciertamente en los últimos 3 años, pues los eventos extremos han cobrado como mucha fuerza, ¿no? Y han sido muy destructivos. Entonces, por un lado era así como lo que nosotros decíamos que iba a pasar, ya estaba pasando, entonces fue como, wow. Y la otra cosa que acabo de mencionar, ¿no? Cuando hablábamos de proyecciones, era para el 2100 va a pasar tal cosa. Entonces yo tengo más de 40 años y entonces yo no voy a llegar al 2100, ¿no? O sea, no, a menos que haya transferencia, no sé, tecnología y me convierta en un robot o algo así. O sea, estadísticamente no voy a llegar al 2100, y entonces un poco era allá, lejos, lejos en el futuro, no me tocaba a mí. No, o sea, no es que no me importara, pero no me angustiaba en la cotidianidad. No notaba ciertas cosas en la cotidianidad, y lo que trae este último reporte, pues es eso, ¿no? Nos está cerrando, nos acercó para el 2030 todo, o sea, todas las proyecciones, incluso las más utópicas en las que hay una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso en la mejor, en la más optimista, para el 2030 rebasamos el 1.5. Y entonces ya no es en el 2100, ¿no? Y ya hay suficiente evidencia para saber que ese 1.5 va a generar más eventos extremos, más pérdida de biodiversidad, mayor cantidad de desastres. Ya lo sabemos. Entonces es algo que a mí ya me está tocando verlo en mi tiempo de vida en este planeta. Me toca experimentar estos cambios, estos impactos, estos eventos tan extremos, esta destrucción y cosas que se hubieran podido prevenir. Y eso es lo más doloroso, que muchos de estos eventos extremos los hubiésemos podido evitar si hace más de 30 años, cuando ya había un consenso científico al respecto, cuando las grandes petroleras como Exxon y Chevron sabían las consecuencias que esto iba a traer, hubiésemos hecho algo. Y eso es lo más triste, que no es como algo natural que iba a pasar y bueno, no lo podemos evitar. Mucho de esta devastación la hubiésemos podido evitar si hubiésemos escuchado a la ciencia hace más de 30 años. Eso Bien. es para mí ha sido lo más fuerte, ¿no? Que no hemos escuchado y que ya se nos está viniendo encima, pues, el desastre.
Bueno, una pregunta con respecto a los resúmenes, esto para tomadores de decisiones, como le llaman, ¿no? Que en realidad son los políticos al final, ¿no? La gran mayoría. O sea, aunque sea un alcalde, un gobernador, un presidente, quien quiera que sea, un ministro, al final tiene que ver lamentablemente con política, o por suerte, no sé. La única forma que yo veo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo pongo un granito de arena y los demás que hagan como puedan, ¿no? Y yo le digo, las acciones individuales, lamentablemente, o sea, vas a liberar tu conciencia de un cargo, de un peso, pero no vas a tener consecuencias ninguna para el fenómeno que está ocurriendo, lamentablemente. Entonces, con respecto a los resúmenes que ustedes hacen, que hace el IPCC para los políticos, para los que toman decisiones, como quiera que se le llamen, ¿usted cree que están tomando las medidas que se recomiendan allí? ¿Creen que hay acciones reales hacia un camino que pueda limitar los daños que van a ocurrir en el futuro y que ustedes han advertido? Pues sí y no. Creo, a mí me ha tocado estar en diversos foros y reuniones en México con diferentes actores. De hecho, también me ha tocado estar en foros internacionales con diferentes actores políticos. Y sí creo que hay gente que tiene la preocupación, gente que ha llevado esta lucha climática una causa como muy fuerte. No sé, por ejemplo, para mí alguien que yo admiro muchísimo es la primer ministro de Barbados, Mia Mottley, porque ella ha llevado las negociaciones a nombre de las islas pequeñas, porque se forman como grupos, ¿no? Bloques en las negociaciones y está el bloque de las islas pequeñas que como aunque sí son zonas turísticas y demás, como que fuera de eso a nadie más le importa, más que a los He pobladores. visto que ellos, alguien dijo en las Naciones Unidas en un discurso que lo que estaba sucediendo con las islas pequeñas era genocidio. Sí, No la palabra. entonces también está, por ejemplo, el primer ministro de Tuvalu, que también dio un discurso muy fuerte, ¿no? Ya con el nivel del mar hasta el cuello, literalmente. Entonces han llevado las negociaciones, han sido muy duros, muy enérgicos, muy organizados y han logrado consensos que sin ellos como actores en las discusiones, muy probablemente las naciones más ricas no hubieran aceptado. Entonces creo que hay actores políticos con intereses reales, o sea, no interés económico, sino un interés real de angustia, lo que va a pasar con mi tierra, con mi gente. Y creo que esos son los que han llevado las negociaciones a donde se encuentran ahorita, que no están en el mejor lugar porque no hay trabas, no creo que estén actuando a la velocidad a la que se requiere. Yo sí estoy convencida que al contrario tuyo, que las acciones individuales sí sirven porque normalmente empiezas a causar impacto en otras personas, ¿no? Otras como, ay, bueno, yo, por ejemplo, yo soy vegana. Originalmente no fue por el medio ambiente, dejé de comer carne porque no sé, los animalitos y lloraba y no sé qué, no es que no me gustara la carne, pero ya no. Dejé de comerla, me involucro un poco más y ahora pues sé que también es bueno para el medio ambiente porque hay menos emisiones, menos deforestación asociada a la producción de comida. Y al principio pues nadie me pelaba, pero ahora ya todo mi círculo, cuando estoy yo con ellos, pues todos dejan de comer carne ese día o en ese momento, ¿no? Ya hay más gente que ya como que, oye, recomiéndame productos veganos, así buenos, tú que ya probaste todo, y entonces ya están haciendo un cambio, no se están volviendo veganos en definitiva, pero ya están varios días a la semana que ya no consumen carne. Entonces, no es que yo sea una influencer ni mucho menos, pero tengo un pequeño círculo a donde va llegando, ¿no? Como hablamos de cambio climático, los árboles, pues ya siembran, ponen más árboles, ponen su composta y luego pues se van haciendo colectivos y que los colectivos van cobrando fuerza, empiezas a encontrar gente similar a ti y yo creo que en realidad el cambio en efecto no va a venir de los gobiernos porque aunque estén estos documentos muy platicaditos hechos para ellos, a muchos no les importa porque tienen sus periodos de gobierno son tan cortos que dicen, pues, ¿para qué le invierto en eso? Mejor voy a invertir en algo popular que va a hacer que voten por mi partido en la siguiente elección. Creo que va a ser la sociedad civil informada, creo que espacios como el tuyo, que está, ¿no? Que pone esta información al acceso de más personas, va a generar el cambio. La gente quiere información, quiere estar informada, el conocimiento es poder y entonces tú dejas una sociedad empoderada que va a demandarle a los gobiernos hacer algo, porque gratuitamente en muchos países no lo van a hacer por ignorancia, por el costo
electoral que podría tener, ¿no? A lo mejor si yo como gobierno digo, bueno, ya vamos a comer menos carne todos, ¿no? No sé, me imagino en Argentina que son súper carnívoros y dice el gobierno, no saben qué, ya vamos a reducir nuestras emisiones, entonces solamente podemos comer carne una vez a la semana, por supuesto que se le van a ir a la yugular, ¿no? Entonces no lo va a hacer. Sí tendría que venir la gente, o sea, tendría esa clase de acciones tienen que venir de la gente, del entendimiento de por qué tendría que dejar de consumir tanta carne, por qué tendría que optar por opciones diferentes, menos intensivas, menos dañinas para el medio ambiente. Y eso tiene que venir de la información, del empoderamiento de las personas y del convencimiento. Y así se van, ¿no? Así es como, bueno, ya la población entendió y entonces le va a demandar al gobierno que en efecto, por ejemplo, taxe, la carne sea más cara para que aquellos que no están convencidos ni entendidos, pues estén forzados a comer menos carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo que las acciones individuales eventualmente se convierten en acciones colectivas y se convierten en una sociedad civil informada que va a demandar cambios. Eso es como yo lo quiero ver porque creo que la esperanza está puesta ahí. Nuestra esperanza está puesta en una sociedad civil organizada e informada. Qué bien, me alegra escuchar eso. Una pregunta, aunque usted tocó algo en la pregunta pasada, pero hay grupos de científicos que están diciendo que el calentamiento global o cambio climático, como se le llame, se está acelerando. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, la evidencia científica es lo que está mostrando. Una mayor probabilidad de que ocurran y que cuando ocurran sean más intensos. Bien, qué bien. Bueno, ¿cómo usted ve el clima a nivel planetario? Pero el clima, digo, con respecto a las acciones, o sea, el clima político, el clima social, incluso ideológico. Aquí se mezcla todo, lamentablemente, con este tema. Se ha politizado, se ha ideologizado, para decirlo de una forma un poco cómica, pero ¿cómo usted ve en el futuro, en las sociedades, la posibilidad de que haya cambios importantes con respecto a este tema? O sea, ¿vamos a tener conciencia suficiente para comenzar a actuar o vamos a esperar a que la naturaleza nos golpee y entonces trataremos de resolver el problema? Am, Al menos desde mi perspectiva y lo que a mí me ha pasado es cada vez encuentro más gente interesada en hacer un cambio desde muchas perspectivas, gente joven muy preocupada, la gente joven vive en una angustia por inestabilidad política, económica, pero también porque pues el cambio climático, ¿no? Si nosotros, nuestra generación pues lo está viviendo, pues a ellos les va a tocar todavía peor si hoy no hacemos algo y están como muy conscientes de eso. Sí creo que hay muchas juventudes organizadas con mucha energía y mucho valor para demandar cambios y, y sí creo que cada vez hay más gente que está entendiendo y está como uniendo los puntos, ¿no? Como, ok, huracanes más intensos o ese cambio climático. No, porque ya no es como pasaba antes, ya no es ni siquiera como, yo llevo 10 años viviendo en Yucatán y en estos 10 años me ha tocado ver cambios impresionantes. Tenemos datos, tenemos un estudio que acabamos de enviar a una revista para publicarlo, de que ya aquí en Yucatán ya está disminuyendo la cantidad de lluvia y cuando llueve, en lugar de llover toda la temporada, nosotros tenemos una temporada de lluvias muy marcada de finales de junio hasta septiembre, octubre, y llueve casi todos los días, o así llovía. Cuando yo llegué hace 10 años, o sea, no hace 20 años, no mi abuelita, yo hace 10 años que llegué aquí, así llovía. En estos 10 años eso ya ha cambiado. En los últimos años ha sido más marcado que ya no está lloviendo como debe de llover, la cantidad, y que cuando llueve, llueve un montón. En lugar de llover 5 días todos los días, ahora no llovió 5 días y en el sexto día llueve todo lo que no había llovido. Entonces tenemos inundaciones, tenemos daños de infraestructura, pérdidas de cultivo y una serie de consecuencias, ¿no? Las inundaciones, más bien estos charcotes que se generan, ahorita es temporada de moscos, del dengue, desde el año pasado aumentó el número de personas infectadas por dengue. Además, ya no solo el dengue ya no está aquí en las zonas tropicales, ya se está yendo en lugares donde jamás se había registrado casos de dengue, ya se están registrando porque ya las condiciones climáticas que requiere el mosquito que transmite
¿no? El vector que transmite el dengue, se están ampliando y entonces ya puede llegar a otros lugares donde antes no llegaba. Entonces, creo que por todas estas cosas la gente ya es así como, hey, esto no pasaba. Y nuevamente, no es que mi abuelita me contaba que no era así, es que yo en mi tiempo de vida reciente, por lo tanto, ¿no? Como tenemos memoria corta como peces, pero en un periodo corto, reciente, creo que la mayoría de la gente está muy consciente que están sucediendo cosas que no sucedían y ya están entendiendo que esto es pues consecuencia de la quema de combustibles fósiles y demás, ¿no? Entonces sí creo que la gente se está accionando y se está queriendo que hay, como que sí, bueno, sí está sucediendo algo, a lo mejor no acaban de entender la física y a lo mejor sí requieren que, por ejemplo, llegue yo y un poquito les platique cómo se unen las dos cosas, pero sí ya están percibiendo cambios importantes y dramáticos en su tiempo de vida. Y eso es lo que yo creo que va a generar acciones por parte de los gobiernos. Nuevamente, no por los gobiernos, sino porque la gente ya está entendiendo y está percibiendo estos cambios climáticos. Bien, con respecto al tema de los medios de comunicación masivos, ¿qué usted piensa al respecto? O sea, ¿por qué se habla tan poco? Aunque bueno, evidentemente ya ahora he visto que en los últimos tiempos, como hay tantos desastres naturales, entonces comienzan a salir más en la prensa, en la televisión, en la internet, a veces se ve bastante, pero lamentablemente no siempre llegan a la persona. O sea, por ejemplo, en internet, si tú no buscas la noticia, no te sale. O sea, si tú estás en Facebook, no sé, o en lo que sea, si tú no buscas una noticia sobre el tema, no la vas a ver. Pero en los noticieros diarios a veces salen bastantes noticias al respecto. O sea, por ejemplo, aquí tengo una televisora que es la que yo veo diaria, todos los días por la mañana hay una noticia sobre algún desastre nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve la participación de los medios de divulgación masiva hasta el momento y cómo debiera ser en el futuro? Pues creo que un poco depende del país. Por ejemplo, aquí en México, pues pasan tantas calamidades, no solo asociadas a cambio climático, no vivimos en un país violento, vivimos en un país con más de 100,000 desaparecidos, vivimos en un país que 9 mujeres son asesinadas al día, vivimos en un país que las comunidades LGTBQ más también son violentadas, vivimos en un país con narcoviolencia y a veces pues estas noticias pues es como Otis devastó Guerrero, pero el mismo día hubo una matanza en el noroeste del país y al mismo día hubo un caso de corrupción y en el mismo día hubo 9 mujeres desaparecidas y las familias están buscando, o hubo 5 jóvenes en Guadalajara que fueron secuestrados y que nadie volvió a ver y que luego encuentran sus cuerpos. Entonces, creo que un poco depende, creo que sí es un poco complicado en ese sentido para los medios y para la gente también, ¿no? Por eso hablar de cambio climático es como, ¿no? Vivimos, al menos en México, con mucha desigualdad también económica, que si eres una persona que vives al día con tu cheque, o sea, el dinero que generas que ingresas ese día es para comer, o sea, no te alcanza para ahorrar, no te alcanza para comprar una casa, tienes que mantener una familia y a eso le viene si les quieres hablar de cambio climático, pues obvio te van a decir, o sea, sí entiendo a lo mejor que hay una severidad del asunto, pero en mi realidad, en mi cotidianidad, me sobrepasa, ¿no? Entonces creo que eso pasa un poco con los medios, pero también al mismo tiempo, en estos últimos años sí creo que hay un esfuerzo también por muchos medios masivos de educar a sus periodistas, de tener periodistas con un background en medio ambiente que puedan hacer las preguntas correctas y no nada más esperar que a lo mejor no, voy a entrevistar al especialista, pero pues si no le preguntan nada al especialista, pues el especialista qué va a decir, ¿no? Entonces sí creo que hay un esfuerzo también por muchas televisoras, medios impresos, bueno, ya no son impresos, ¿no? Pero periódicos ya muy grandes que ya están formando periodistas con una, valga la redundancia, con una formación ambiental, ¿no? Que sepan hacer las preguntas, que sepan buscar a quién, porque pues también hay desinformación, a veces no es intencional, a veces sí,
Y hay las fake news, ¿no? Por supuesto que eso lo que buscan es tergiversar todo, entonces, pues a veces también sí necesitan cierta experiencia los medios de comunicación para saber a quién contactar, que sepan que no traen una agenda, que no estás hablando de algún desastre para perjudicar a un político, sino porque es una realidad. Y entonces creo que también ya ha habido un cambio en los grandes medios y en los pequeños también, de buscar, de saber cómo acceder a la verdad y tratar siempre de contactar a gente que sí sabe y que no trae necesariamente una agenda política, ¿no? Sino simplemente son especialistas en un tema y bueno, pues es de lo que se habla. Entonces, por supuesto que, ¿no? Sobre todo en Twitter, que eh, se ha politizado mucho y entonces imperan, es muy fácil que una fake news llegue más rápido y se difunda más rápido que la verdadera, pero sí, yo he visto muchos, a menos la gente que yo sigo en Twitter, por ejemplo, y los medios que yo sigo, sí hacen un esfuerzo por informar a la gente. Incluso a mí me invitaron a a una revista que es USA Daily USA, que es como más como de chismes. Yo no sabía que tenían esta sección de verificación de hechos. Y tienen una sección muy específica de cosas ambientales. Entonces, por ejemplo, la gente que niega el cambio climático o que dice no creer. A mí me da mucha risa cuando dice que no creen en el cambio climático, porque pues no estamos hablando de Santa Claus, ¿no? O sea, no es un ser mitológico o real, I don't know, a lo mejor Santa Claus sí exista, esa parte no la sé, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de evidencia científica. Les acabo de enseñar los documentos gordototes que se generan, que es toda la compilación de la información que hay. Entonces me sorprendió muchísimo que este periódico, que pues yo lo conocía ahora por, digamos, chismes de las celebridades, tenga esta sección. Y la persona que a mí me contactó a gente pues experta en ciertos rubros y generó un documento y además con las ligas al IPCC o a los reportes oficiales y así. En realidad hizo una chamba muy bien hecha. Yo pues me metí a ver otras cosas que habían desmentido y la verdad es que hay un trabajo periodístico real, de mucho esfuerzo para que incluso estos outlets tengan una sección de desmitificación o de verificación de hechos, ¿no? Entonces me gustó, porque a consecuencia de eso otros outlets, uno francés también me contactó y entonces me da gusto que incluso esas revistas que nosotros asumimos que son de puro chisme, que sí, eso es lo que vende, pero también traen esta sección y entonces la gente eventualmente llega a esa sección y seguramente mucha gente lo leerá no porque lo quería saber, pero ya lo sabe, ¿no? Entonces me da mucho gusto que ya incluso en estos outlets de divulgación masiva, no necesariamente científica, tengan un departamento de verificación de hechos. Entonces creo que ya ha habido un cambio también, ¿no? En Qué eso, bueno. en cómo informamos. Una pregunta sobre algo que conversamos al inicio. Si a usted le dan la oportunidad de participar en un programa de televisión y le dicen que para balancear las opiniones van a llevar a un negador para discutir sobre el tema, ¿qué decisión usted toma? En definitiva, no participaría. Lamentablemente, la gente ¿no? que dice no creer o que niega el cambio climático, sí creo que hay una parte de la gente que niega lo que está pasando por realmente desinformación, por desconocimiento. Y si tú les empiezas a mostrar la evidencia, es como, bueno, es que yo no sabía, por ahí leí, un youtuber, influencer me dijo que era un mito y entonces yo le creí, pero ya estoy viendo, ok. Sí creo que hay una pequeña fracción de esta gente que niega el cambio climático, pero lamentablemente muchos de los que niegan el cambio climático, por un lado, es gente que le dan dinero para eso, eso es su trabajo, digamos, y entonces trae una agenda muy marcada. Hay gente que pues es como un convencimiento, como si fuera una secta, y no hay forma en que puedas dialogar porque no es, oye, pero mira, aquí está la evidencia, los datos, mira todo. No, es como caballo, sí, no quiero saber, no, porque es como, sí, como que pertenecen a una secta y entonces es un acto de fe, ahí sí es un acto de fe, y entonces no me tienes que comprobar.
el que me dijo que no es verdad todo esto, no, ni siquiera me lo tiene que demostrar. Yo le creí porque de alguna manera influye en mi vida y porque de alguna manera le doy la razón sin importar nada más, ¿no? Es como un acto de fe y ya me convenció que no existe el problema y entonces no importa lo que me digas. Pero por lo general es gente que recibe dinero, por ejemplo, de las grandes petroleras, ¿no? Las grandes petroleras, bueno, no sé si tu audiencia sabe, pero cada año, en noviembre más o menos, se hacen las reuniones de partes, la COP, ¿no? La conferencia de partes, y van todas las delegaciones, ¿no? De todos los países miembros de Naciones Unidas, hay delegaciones chiquitas, y es donde les decía, por ejemplo, ¿no? Que el bloque de las islas pequeñas es donde ha llevado ha hecho que las negociaciones, pues en efecto, lleguen a algo real o a un resultado y que sea, dijera Greta Thunberg, que no sea bla, 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 ¿no? Que haya acciones reales. Bueno, entonces van delegaciones de todos los países. En la COP del año pasado, desde la de Glasgow, hace 3 años, la delegación más grande son los lobistas petroleros. Entonces, todas las grandes petroleros mandan a su gente para interrumpir las negociaciones, para ofrecer dinero. Oye, pues no, mira, vamos a decir que no está tan grave el asunto. Si tú aceptas, pues yo voy y te pongo un parque en tu comunidad, ¿no? Y entonces, pues se van diluyendo las intenciones. Entonces, pues es gente que sí, a diferencia de los científicos, en efecto, ellos sí tienen una agenda. A ellos sí que les pagan para seguir promoviendo los intereses de unos cuantos. Entonces, yo, la verdad es que con esas personas no me siento a platicar. Si es gente que verdaderamente estaba desinformada, pero quiere aprender y quiere escuchar, con muchísimo gusto platicamos, con muchísimo gusto les comparto recursos, materiales, datos. Pero si es gente que viene o pagada por ¿no? Estos conglomerados de gente rica que quiere seguir siendo rica, pues la verdad es que no, porque no sirve de nada. Es cierto. Bueno, con respecto al tema de la educación, porque el trabajo que hacen ustedes bueno, aparte de tratar de explicar lo que está sucediendo y de fomentar algunas reglas para tratar de aliviar el fenómeno o reducirlo, con respecto al tema de la educación, porque bueno, la sociedad humana, en lo que es sociedad, demora mucho en cambiar, tiene una inercia enorme. ¿Qué piensa usted que debiéramos haber hecho o que debamos hacer en el futuro con respecto al tema de la educación, con respecto al problema del cambio climático? Sí, pues yo creo que son temas que se tienen que hablar a todos los niveles educativos. Creo que mientras mejor informados estén nuestras infancias y nuestras juventudes, más posibilidades tenemos de hacer un cambio real, de empujar los cambios. Yo les ponía un ejemplo, y creo que también ahí también entran un poco los medios que platicábamos hace un rato. Aquí en México, en los 80s, empezó a haber una campaña muy fuerte de usar el cinturón de seguridad en los carros y había hasta una cancioncita muy pegajosa y era así como, no se puso el cinturón, no se puso el cinturón. Y era una niña que le decía a sus papás que tenían que usar el cinturón de seguridad, porque en los 80s pues eran los carrotes grandes, no nos importaba el futuro, la vida, ¿no? Andábamos por la vida así, pensando que éramos de plástico y que no nos iba a pasar nada. Esa campaña tuvo tanto éxito que, o sea, como era una niña la que cantaba esta cancioncita y era como una cancioncita muy pegajosa, pues todos los chamacos, por supuesto que nos aprendimos esa canción y por supuesto que atosigábamos a nuestros padres. Y entonces como que ya quedó, ¿sabes? Como implantado en los cerebros y ahora es lo más normal, o sea, ya nadie se cuestiona el uso del cinturón de seguridad. Tú te subes a tu carro, automáticamente te pones el cinturón de seguridad, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que se suba alguien en mi carro y no se pone el cinturón, si yo le digo, ¿y te puedes poner el cinturón? No se lo cuestiona, no es como, ¿por qué me tengo que poner el cinturón? Es como, ah, claro, ¿no? Ya nadie se cuestiona la importancia y la seguridad que implica traer el cinturón de seguridad. Entonces, si nuestros niños, nuestras infancias y nuestras juventudes están conscientes del problema, no porque queramos deprimirlos, sino porque pues, tenemos que estar informados y nuevamente no, el conocimiento es poder, pues ellos también van a empezar a reclamar, óyeme, o sea, pues mi futuro, o sea, tú ya viviste, tú ya te vas, o sea, yo, a mí, ¿qué me queda, no? Entonces, sí creo que debería ser material curricular a todos los niveles, obviamente
siempre puesto en un idioma que nuestras infancias la puedan entender, no una cosa compleja con ecuaciones y demás, ¿no? Sino con esquemas, infografías y demás, y que pues se van volviendo más complejas conforme tu capacidad de raciocinio o todas las otras bases te permiten entender una complejidad mayor, pero sí creo que debería de enseñarse en todas las escuelas, salvarse en todas las escuelas, porque sí, pues eso, ¿no? Creo que, como te decía, creo que los cambios van a venir de sociedad civil informada, pero también muy fuertemente liderada por nuestras infancias y por nuestras juventudes. Entonces sí es algo que creo que se debería hablar, enseñar a todos los niveles. Y sí, por ejemplo, yo doy clases en posgrado, ¿no? En maestría, y entonces yo en mi materia hablamos, no es una materia de cambio climático, pero como que es la última oportunidad que van a tener los chicos, o más bien yo la última oportunidad de tener la posibilidad de hablar sobre eso con ellos, y antes de que salgan del programa de maestría, pues ya traigan también eso, ¿no? Y como la importancia, y entonces puedan hacer trabajos de investigación siempre considerando que estamos viviendo una crisis climática y que si no hacemos algo desde todas las perspectivas, la que sea que estudies, pues no vamos a solucionar el problema. Entonces sí creo que a todos los niveles educativos se debería hablar de este tema, que es un tema duro, pero pues no necesariamente, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer y eso es lo que tendríamos que enseñarles. Estamos en esta situación, tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo, ¿no? Estamos a tiempo de actuar, vamos a exigir los cambios por parte de los gobiernos y de otros actores políticos. Entonces, creo que desde esa perspectiva. A mí me ha preocupado mucho tiempo cómo hablar de este tema con los niños. O sea, porque van a ser evidentemente los más afectados, ¿no? Van a ser los adultos del futuro que van a vivir en un mundo con un montón de problemas climáticos. Y no solo climáticos, también económicos y sociales, migraciones climáticas y todo eso, ¿no? El tema de los niños me preocupa mucho. O sea, yo tengo miedo a comunicar estas cosas a los niños porque, bueno, en primer lugar porque no tengo mucha experiencia, pero en segundo porque sé que son muy sensibles a todo este tipo de temas negativos con respecto a su futuro. ¿Usted ha probado a comunicarse con ellos? O sea, ha tenido que dar charlas, explicar a niños sobre este tema? Sí, me invitan a dar una plática en una escuela primaria. Em, Fue muy curioso porque iban los papás y iban los niños. Entonces traté pues, de hacerlo muy platicadito. Yo no sabía, sabía que iban a ser niños de primaria, pero no sabía si desde primero de primaria, porque pues además dependía mucho si el papá o la mamá que llevó al niño a la feria, porque era una feria ambiental. Pero fue muy curioso porque yo les estaba hablando, ¿no? Que después está aumentando la temperatura. Entonces un niño me interrumpe, me da mucha risa y pues, ternura y demás, que decía, sí, yo le he dicho a mi papá que que no debe de prender el aire acondicionado porque eso, porque es un problema, ¿no? A ver, explíquele a mi papá porque no me entiende. Entonces, pues el papá estaba sentado junto al niño y entonces pues yo le explicaba pues un poco para que todos me entendieran que pues el problema de usar el aire acondicionado cuando a veces no es necesario, o sea, hay veces que de plano si hace tanto calor que si sí lo tienes, pues sí, ¿no? Pero de verdad es que las plazas comerciales aquí te congelas o vas a una oficina y está el aire acondicionado tan intenso que te tienes que poner suéter. Eso es ridículo. Debería ser para un confort térmico, no para que saquemos nuestros abrigos. Es ridículo. Entonces, explicarles pues eso y que pues eso genera una mayor demanda energética, que por ejemplo aquí en Yucatán nosotros no producimos una buena parte de la electricidad que requerimos, la importamos de otros estados de la República, que si estas olas de calor, por ejemplo, que están ocurriendo, nosotros estamos acostumbrados más o menos pues, a ciertas temperaturas. En la Ciudad de México se registraron temperaturas de 32 grados, que aquí en Yucatán nos reímos, es como, bueno, la gente en la Ciudad de México se moría de calor literalmente con sus 32 grados, ¿no? Entonces tenemos diferentes umbrales, entonces, pues obviamente la gente en la Ciudad de México, los que llegaban a tener ventiladores o aire acondicionado, pues también lo prendían, entonces la energía que nosotros que requerimos, pues ya se está usando en esos estados donde la estábamos importando. Entonces, no estamos preparados, tenemos una infraestructura, entonces tenemos que saber usar los recursos de mejor manera. Además, por supuesto, que el uso de los aires acondicionados, aparte de que demandan cierta cantidad de electricidad, también generan un aumento de temperatura.
Y entonces como que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Aumenta la temperatura y está generando que quemamos más combustibles fósiles para alimentarlos. Y se vuelve un círculo vicioso del cual no salimos. Y entonces les estaba explicando todo eso, tratando de que los niños me entendieran. Y entonces es así el niño, como ya ves, papá, te dije. Entonces sí creo que los chiquillos, así sí hay que llegarles, nuevamente es un tema duro y no les puedes decir, este es el fin del mundo y nos vamos a morir quemados o ahogados, porque ¿quién quiere escuchar eso? Ni un adulto, ¿no? Y un niño, pues en efecto, tienen una capacidad de procesar diferente ciertas cosas y entonces pues no los quieres dejar angustiados, ¿no? Que tengan pesadillas, pero sí es como, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando, tendríamos que hacer esto, reciclar, reusar, cambiar cómo consumimos, compostar, plantar más árboles, y entonces son cosas que si tú le dices plantar más árboles, sí va a llegar con los papás, y papá, mamá, plantamos un árbol. Si tú les dices dejar de quemar combustibles fósiles, pues es como, ¿no? Abstracto para ellos, ¿qué? ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero si les dices usar la electricidad, o sea, si no vas a estar en el lugar a apagar la luz, son cosas que ellos internalizan y sí pueden hacer, son medidas, son cosas que están a su alcance y que además van a insistir, porque así son los chamacos, insistir en su familia, oigan, oigan, vamos a dejar de consumir tanto plástico, vamos a hacer esto, vamos a apagar la luz, vamos a poner una composta en nuestra casa o si vivimos en un apartamento también vamos a compostar, vamos a plantar más árboles. Esas son cosas que ellos sí asimilan y se apropian de y entonces incluso pues son los que en sus casas van a ser muy probablemente los que generen los cambios, ¿no? Qué bueno. Bueno, precisamente, bueno, no quiero extender mucho esto porque sé que usted también tiene sus cosas que hacer. Ya llevamos ya más de una hora. Bien, pero con respecto a los jóvenes, hay movimientos de jóvenes, o sea, no movimientos organizados, sino en el sentido de reacción de los jóvenes, algunos que no quieren tener hijos porque piensan en el futuro que van a tener, otros que no quieren estudiar una carrera en una universidad porque para ellos ya no vale la pena si va a suceder todo lo que se dice que va a suceder. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes que están preocupados con respecto al tema y que quizás, bueno, quieran estudiar o participar en cualquier proyecto de esto de estudio climático? ¿Qué consejo usted les daría? Pues yo les diría que no dejen de estudiar, porque no es que el planeta se va a acabar, o sea, no, y vamos a requerir gente informada que sepa accionarse. Y solamente la sociedad civil, solamente la gente informada, porque de otra manera te vas a dejar llevar por cualquier cosa. Y entonces la educación es súper importante. Entrarle a estos temas de cambio climático se les entra desde todas las perspectivas sociales, económicas, legales, ¿no? Hay gente que lleva en sus despachos legales casos ambientales muy importantes. Por ejemplo, hay un despacho aquí en México que tiene demandado al Estado mexicano por incumplimiento en sus compromisos del Acuerdo de París. Y entonces el gobierno tiene que responder a esta demanda. Entonces se le ataca desde todos los frentes, pero se le ataca con conocimiento, se le ataca con ciencia, en conciencia y conciencia. Y entonces sí hay que seguirse preparando porque tenemos que estar preparados porque si no, pues no. Y no, o sea, no se va a acabar, el planeta no va a dejar de existir, las condiciones van a cambiar, pero sí tenemos que actuar todos para que no lleguemos al peor de los escenarios y la única manera de evitarlo es estando informados. Entonces, por favor, o sea, dejar de estudiar no es una opción. Lo de tener hijos yo lo entiendo, digo, yo no tengo no porque no, en mi época no se hablaba de eso, no era por eso, pero sí pienso pues en mis sobrinos y cada vez que alguna amiga, algún amigo o amiga cercana, ¿no? Me dice que está embarazada y yo los veo como ilusionados, yo interiormente pienso, oh por Dios, pero el futuro no es lo mejor. Y ni siquiera solo por el cambio climático, ¿no? Se habla en México que la situación, pues, ¿no? Lo que les comentaba hace rato es complicada, pero no creo, o sea, en definitiva, dejar de estudiar no es la solución porque necesitamos gente informada en todas las especialidades y solamente accionándonos todos juntos podemos hacer algo. Entonces, sí sigan estudiando, sí es importante siempre buscar las fuentes oficiales, las fuentes confiables de información y no el youtuber o no el influencer que ni siquiera sé qué carajo significa eso, pero no. Entonces,
bases confiables, fidedignas, que tú puedas trazar, que tú puedas seguir el origen y puedas, ok, pues esto vino de aquí, esto vino de acá, ok, ¿no? Y puedas verificarlo, ¿no? Que sean transparentes en sus fuentes de información. Entonces, sí, lamento muchísimo que no hayamos sido más proactivos y les estamos dejando un mundo complicado, pero sí creo que aún estamos a tiempo todos de actuar y de demandar cambios por parte de nuestros gobiernos. Ok. Entonces, para terminar, y vamos a tratar de terminar, o sea, vamos a hablar un poquitico de lo que viene, de lo que usted ve que viene, y vamos a tratar de terminar positivo, como dijimos al inicio. Pero, ¿cómo usted ve el mundo en 5, 10, 20, 50 años para el 2050? ¿Cómo usted ve con su experiencia qué clase de planeta vamos a estar viviendo? Híjole, pues esa es una respuesta complicada. Creo que si les dejamos a los gobiernos, sobre todo a aquellos de las naciones más ricas, que sigan actuando como quieran actuar, que sigan pensando que no va a pasar nada y que la tecnología nos va a rescatar, creo que sí vamos a vivir un futuro al que yo no quisiera llegar, que me da angustia y miedo, pero pienso porque lo percibo, porque me pasa en la cotidianidad y de verdad cuando digo cotidiana es así, que me llegan correos de asociaciones civiles que quieren estar más informadas, me llegan correos de sector privado incluso que tienen comités de responsabilidad social, que quieran aterrizar información de cambio climático y entenderla y comunicarla a sus miembros, me llegan correos de jóvenes haciendo productos que no requieren plástico. Me acaba de contactar una chica que tiene un estudio de ropa que lo que hacen es reusar, upscale, o sea, no solo reusar, sino lo que ya tienen, mejorarlo, pero ya no, para ya no usar otros recursos, porque el sector moda también genera muchísimas emisiones, muchos desperdicios. Entonces ella empezó solita y ahora ya son 8 amigos de ella que son uno es ingeniero y entonces le está ayudando como a eficientizar las máquinas que están utilizando y así, pero querían como un poco entender la física de por qué está pasando lo que está pasando. Eh, gente, no sé, gente que se dedica a dar clases de yoga y que quiere estar como en balance con el medio ambiente también quieren entender esto. Entonces, sí estamos en una mala situación, sí, si dejamos que los gobiernos hagan lo que quieran hacer, vamos a terminar peor, sí. Pero también estoy convencida porque en mi cotidianidad me pasa, la gente me contacta y pues yo soy una persona, estoy segura que a muchísima gente que se dedica a estudiar lo que yo estudio, también nos contactan porque la gente quiere estar informada. Entonces, sí creo que la sociedad civil va a hacer el cambio, sí creo que hablando de lo que se puede hacer, ¿no? Esto de pues usar lo menos posible tu carro en la medida, ¿no? De lo posible, si puedes optar por un servicio público eficiente o por bicicletas o por caminar en lugares donde son caminables, si puedes pues no usar tanta la electricidad, si puedes optar por reducir tu consumo de carne. Nuevamente no estoy tratando de convencerlos que sean veganos, digo, a mí me encantaría, pero entiendo muchas cuestiones socioculturales detrás de eso y además las ganas de comer carne, pero si la reducimos, ¿no? Si reducimos nuestro consumo de lácteos, la industria cárnica y de lácteos es responsable de 30% de las emisiones, entonces, ahí estaría la solución si nos volviésemos veganos, pero nuevamente, entiendo que no. Pero no solo eso, ¿no? Pues se necesitaría menos extensión de tierras, de convertir, no sé, bosques a tierras ganaderas, por ejemplo, ¿no? Hay cositas, o sea, hay una sucesión de causas y efectos de consumir carne. Si reducimos nuestro consumo, si compostamos, si reducimos nuestros residuos, porque otro, como el 20% también de las emisiones viene de la generación de residuos en un planeta en el que hay gente que literalmente se está muriendo de hambre y eso es real, o sea, no es una figura literaria, es gente que realmente se muere de hambre y desnutrición severa. Entonces es como casi inmoral que
compremos algo que no vamos a consumir y lo tiremos, ¿no? Porque se necesita energía para generar ese producto y se requiere energía para deshacerse de ese desecho. Entonces, si nos volvemos consumidores responsables, pues también, ¿no? Hay como muchas cosas que en lo individual y en lo colectivo podemos hacer, que está en nuestras manos, que está en nuestro control hacer, y entonces también, pues eso va a generar cambios a mayor escala y cambios en políticas públicas, ¿no? Eso es como yo lo quiero ver, no sé si sea real, pero es como yo me aferro a ese futuro, porque otro futuro pues es bastante dramático y no quiero que lleguemos a eso. Entonces sí, creo que si nos accionamos todos y nos educamos todos, podemos evitar lo peor de las consecuencias de este calentamiento global. Qué bien. Excelente mensaje para terminar. Bueno, qué decirle. Muchas gracias por participar en este espacio, por explicar todas las cosas que nos has explicado, por su trabajo, porque ser parte del trabajo del IPCC, como bien dijo al inicio, es un trabajo voluntario que lleva sacrificios, que lleva un montón de tiempo que no es pago, que, bueno, es pago quizás con su conciencia, ¿no? Con la idea de que está ayudando a la humanidad en el futuro, pero muchas personas no aprecian eso porque no tienen idea siquiera de cómo es el proceso, ¿no? Entonces, realmente esta charla ha sido sumamente importante para entender todo eso y espero que todos los que nos ven, pues, se hayan ido con una mejor idea y quizás hayan cambiado a aquellos que se dedican a negar y tengan la oportunidad de ver esta charla, que por lo menos que le den un chance a escuchar las explicaciones, una oportunidad para escuchar explicaciones científicas sobre el problema. Muchas gracias por participar y bueno, nada, estoy seguro que más adelante quizás la invitemos nuevamente con temas un poco más específicos sobre el cambio climático o el calentamiento global o como le quieran llamar. Muchas gracias y No, bueno, pues sí. no, muchas gracias a ti, muchas gracias por generar estos espacios y pues nada, gracias.